Bienvenidos a otro episodio del podcast de migración. Soy la abogada Julia y como siempre es un placer tenerlos de vuelta. Hoy quiero hablarles de un tema que toca profundamente a muchas familias inmigrantes, el miedo constante en la separación familiar. Muchos piensan que si un niño nace en los Estados Unidos, su ciudadanía aquí lo protege por completo. Pero, ¿qué pasa cuando ese niño crece sabiendo que sus padres son indocumentados y podrían ser detenidos o deportados en cualquier momento? Ese miedo silencioso no solo habita en nuestros hogares, también vive en la mente y en el corazón de miles de niños y afecta su salud emocional, su desarrollo neurológico y también su sentido de estabilidad. Aunque no siempre aparecen los titulares, esa es una forma invisible pero muy real de separación familiar. Una separación diaria impulsada por el miedo. ¿Cómo impacta ese miedo en el neurodesarrollo infantil? ¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a sus hijos a sentirse seguros, incluso en miedo de tanta incertidumbre migratoria? Para responder a esas preguntas, hoy me acompaña una experta que ha dedicado su carrera a entender la mente y el desarrollo de los niños, la doctora Paula de la Rota, conocida por muchos como la doctora Pau, que es fundadora de la comunidad Doctor Pau. Comparte un espacio donde comparte herramientas y conocimientos sobre el cerebro y las emociones en la infancia. Con más de 10 años de experiencia clínica y investigación, también consultoría, la doctora Pau ha enfocado su trabajo en cómo los factores médicos, sociales y emocionales, como por ejemplo el miedo a la deportación, pueden afectar e impactar en el neurodesarrollo infantil. Una labor que cobra aún más fuerza cuando hablamos de nuestros niños, de los hijos de inmigrantes, que muchas veces cargan con miedos invisibles y es muy, muy difícil. Bienvenida, doctora Pau. Gracias por estar aquí hoy. Es una emoción poder estar aquí contigo y hablar más de ese tema muy, muy, muy importante. ¿Con qué frecuencias ves en tu práctica cómo los niños, las familias, son impactadas de situaciones de separación familiares o, por ejemplo, de la deportación? Bueno, primero que todo, muchas gracias, Julia. Sí. Qué bonito describes la comunidad y toda la trayectoria. Encantada por la invitación y por estar aquí hoy hablando de este tema tan importante, sobre todo dada la actualidad y todo lo que está sucediendo alrededor de la inmigración. Fíjate que no es algo muy común en mi práctica. Yo soy profesor asociado de la Universidad de Miami. Y ahí me desempeño como neuropsicóloga pediátrica y neurorehabilitadora, y usualmente los niños que suelen venir a mi consulta son niños que tienen diferentes padecimientos, tanto médicos como clínicos. Entonces siempre hay como un componente más médico, y yo me encargo básicamente pues de la parte de la evaluación, de medir toda su función neurocognitiva, de neurodesarrollo, de neuroconducta, y parte de esa evaluación también incluye hacer una evaluación más profunda sobre toda la parte social o socioemocional y conductual de los niños. Entonces, hasta el momento, o por lo menos hasta muy reciente, no era algo de lo que nos preocupábamos, digamos, mucho dentro de Estados Unidos, pero creo que el momento en el que estamos viviendo a nivel migratorio sí ha incrementado algunas consultas relacionadas con cómo poder ayudar, cómo los padres pueden ayudar a sus hijos, padres buscando recursos, padres con miedo, padres buscando ayudas para evaluar a sus hijos por algún tipo de pérdida, es decir, o perdieron empleo o perdieron cobertura médica. Y dentro de la gama de la población o de pacientes que yo veo, pues siempre pueden haber lo que hablamos comorbilidades, es decir, más allá de tener un diagnóstico clínico, como por ejemplo, o neurológico, como la epilepsia o trauma craneoencefálico, esto puede también estar acompañado de una situación psicosocial, ¿no? Como por ejemplo
un proceso migratorio de sus padres que le agrega una extra capa de estrés y miedo, ¿no? De dificultad, ¿no? Al funcionamiento de los niños. ¿Y cómo funciona eso hablando de un desarrollo mental del cerebro del niño, de crecimiento? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es que lo impacta? ¿Hablas del miedo específicamente? Sí, del miedo, de la incertidumbre. Sí. Por ejemplo, muchas veces hay hijos que saben que los papás son inmigrantes indocumentados y siempre tienen esa ansiedad. Claro. Tienen como... También se ve un comportamiento que tienen. Afecta mucho. ¿Y cómo afecta el desarrollo exactamente? Claro, esa es una excelente pregunta y eso va a depender mucho de la edad del niño, ¿no? Okay. Y depende de la edad también porque afecta o puede afectar el desarrollo cerebral. Wow. Cuando nosotros hablamos de miedo o estrés, ¿no? Y de cómo el cuerpo y el cerebro humano afronta situaciones de estrés reales o percibidas. Okay. Hablamos de 3 maneras en las que como humanos podemos afrontar ese estrés. Una de ellas es peleando, lo que llamamos fight, ¿verdad? Es como nuestro eje de reacción al estrés. El HPA reacciona ante una situación que nos causa, que es desafiante o que nos causa un miedo o que nos hace sentir que estamos amenazados, ¿no? Entonces podemos reaccionar a través de la pelea, lo estoy traduciendo, ¿no? Del afrontar, ¿no? Esto podemos reaccionar a través de quedarnos congelados, paralizados, lo que llamamos el freeze response, o podemos reaccionar huyendo, lo que llamamos el flight. Entonces, dependiendo de cómo nuestro cuerpo, nuestro cerebro decida reaccionar, y obviamente la manera como decide reaccionar depende de muchos otros factores aprendidos, factores biológicos, factores en nuestro entorno, el nivel de ese miedo que vemos percibido versus lo que realmente está pasando. Vamos a ver diferentes maneras en que se puede afectar el cerebro, pero en términos generales, cuando hablamos de un miedo o una situación de estrés por periodos prolongados y sostenidos, lo que vemos es que se activa la secreción de una hormona que se llama el cortisol, que es la hormona del estrés, conocida como la hormona del estrés. Y ojo, no, con esto no quiero demonificar el cortisol, ¿no? Porque el cortisol también es importante para ciertos procesos biológicos, pero cuando lo vemos que inunda, exacto, haz de cuenta como que si nos cogiéramos el cerebro y lo metemos dentro de una piscina de cortisol, no, estamos luego como funcionando en niveles de estrés que son desbordados y que luego van a afectar directamente cómo nuestro cerebro se va desarrollando a nivel de nuestras neuronas, tanto en el crecimiento como en cómo se interlazan y se interconectan entre ellas mismas. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto afecta funciones importantes en el desarrollo de los niños. Empecemos, por ejemplo, con el aprendizaje y la memoria. Entonces, vemos, por ejemplo, cómo el cortisol puede, o excesos incrementados de cortisol, puede llegar a ser perjudicial para el crecimiento de estas hormonas en la parte relacionada con la memoria y el aprendizaje, que es el hipocampo. O, por ejemplo, vemos cómo cuando vemos este nivel desbordado de cortisol en el lóbulo frontal, vemos cómo eso afecta a los niños con su atención, con su planeación, con las funciones ejecutivas que le permiten poder usar estrategias, poder resolver problemas, poder iniciar actividades. La parte frontal también es para reacciones como, pueden reaccionar de manera exagerada, sí, o comportamiento bastante fuerte, ¿no? Así es, porque vemos una falta o un efecto en la manera en que los niños se autorregulan, ¿verdad? Y pueden llegar a tener reacciones no proporcionadas o desproporcionadas para la situación que están viviendo. Y también obviamente vemos cómo el cortisol puede afectar partes importantes en toda la parte de la regulación emocional, como la amígdala, que nos hace obviamente pues tener reacciones mucho más fuertes, intensas. Wow, eso es muchísimo. Claro. Y eso es solamente por el estrés. Entonces, sí, por lo que escucho aquí es que mantener un ambiente, una situación calma, más tranquila, sin estrés, es muy importante en el desarrollo infantil. Claro, y para mí es uno de los pilares más importantes, inclusive pues saliéndonos un poco de la parte
migratoria, hablando en términos generales, Sí, para mí sí, es uno de claro. los pilares más importantes de todo el tema de la crianza respetuosa y consciente, ¿no? En donde yo creo que como padres siempre intentamos que nuestros hijos tengan un funcionamiento emocional balanceado, donde se sientan seguros, ¿no? Un desarrollo emocional seguro, porque eso los va a hacer que puedan no solamente pensar en cómo solucionar problemas, volvemos a la parte de la reacción, no se quedan congelados, ¿verdad? Que no Ni saben tampoco cómo huyen, hacer. exacto, Ah, como que casi que inmóviles, sino que automáticamente dicen, listo, estoy afrontando la situación y cuáles son las herramientas o los recursos que yo he aprendido a través de mi vida y los he aprendido porque me los han enseñado o porque los he aprendido en terapia individual con mi psicóloga o porque los he visto ser usados por mis padres o mis tíos o mis abuelos, en donde como ellos mismos también solucionan problemas. Entonces, cuando tenemos una reacción emocional balanceada, saludable, podemos acceder a estos recursos, ¿no? Lo cual nos permite luego poder ser resilientes, ¿no? Y poder adaptarnos a las situaciones, ¿no? Lo que hablábamos de la teoría de Darwin, que justo en el carro estaba hablando con mi sobrina que me acompaña hoy, en donde le hablaba sobre la importancia de podernos adaptar, ¿no? A las situaciones y que eso como humanidad es lo que ha hecho que sobrevivan los más fuertes, ¿no? Pero no es porque sean más fuertes, sino porque se han podido y se han sabido poder adaptar y reinventar, ¿no? Y utilizar esos recursos para poder ser resilientes y poder sobrepasar y sobrellevar los desafíos. creo que justo los hijos de inmigrantes o la primera generación que nace aquí en los Estados Unidos son muy resilientes. Se han tenido siempre que adaptar en muchas situaciones. Me parece, ¿no? No sé, Sí, pero me no, de parece que así es acuerdo. porque viven desafíos Sí, diferentes sí, de otros que tienen un crecimiento diferente. claro que Porque a sí. veces no es solamente en la casa el miedo de tus padres, pero también en la escuela, los amigos, Claro, otra cosa que te da estrés. claro. Y también situaciones familiares difíciles a veces. Y te enseña. Fíjate que yo te puedo hablar en primera persona y sobre experiencia personal, porque yo soy primera generación nacida en Estados Unidos, de abuelos inmigrantes y de padres que sus padres inmigraron, pero ellos pues recibieron de alguna manera como el privilegio de poder tener ciudadanía. Entonces soy segunda generación con ciudadanía, pero primera generación nacida en Desde Estados aquí. Unidos, yo y todos mis hermanos. Y sin embargo, eso te deja muchas enseñanzas y también te deja muchos aprendizajes sobre los desafíos que enfrenta el niño inmigrante, ¿no? Desde el tema de tener que adaptarte a un lenguaje nuevo para muchos, hasta el tema de tener que vivir en un país con una dinámica completamente distinta. Justo, sí. Conceptos como el aculturamiento, como la aclimatización a la nueva cultura. Yo, pues, por ejemplo, tuve el privilegio para mí de criarme en Sudamérica, específicamente en Colombia, de donde son mis padres, en una isla que se llama San Andrés, que está en el Caribe. Y fíjate que he traído conmigo muchas enseñanzas, ¿no? de ese crecimiento, ese desarrollo que tuve bajo ciertos parámetros dentro de lo que llamamos la crianza en latina, ¿no? Pero también cuando llegué aquí afronté también muchas adversidades, o sea, en cuanto a la adaptación. Claro. Entonces, no es solamente pensar en el hecho de lo que afrontan los niños inmigrantes al pensar en tener que irse, ¿no? Sino de lo que ya han afrontado, sobre todo aquellos que a lo mejor no han nacido aquí y que han venido desde muy pequeños o ya con un poco más de razón y de entendimiento, que se le han, digamos que sacado de sus países o han hecho una transición migratoria a Estados Unidos y que ahora enfrentan pues el miedo, ¿no? La De todo. agonía, el desasosiego, de no saber qué va a pasar con ellos y si van a tener que regresar quizás a un país que ya no es el que conocen. Sí, y veo que los papás muchas veces traen con ellos los hijos. A Sí, veces lo dejan al país, a su propio país con los papás, otros familiares, otras veces lo traen con ellos. Y creo que eso afecta, pero no sé, creo que eso afecta, sí, porque, por ejemplo,
no crecer, aunque creces con tus abuelos, por ejemplo, pero Sí. no crecer con tus papás o Sí. mamás, es difícil. O cruzar. Sí. Muchas veces muchos niños cruzan también al Claro, desierto, claro, ¿sabes? Es difícil. ¿Cómo claro. funciona en el desarrollo de un niño una situación así? ¿Cuáles son los síntomas los Claro. síntomas o los comportamientos que se pueden ver en esas situaciones que le pueden afectar? Yo creo que toda situación de estrés que genere en un niño un sentimiento que pueda ser equivalente a la pérdida o a un cambio extremo, sobre todo el que conlleva la separación de un niño, como lo acabas de decir, de sus padres, porque totalmente de acuerdo contigo, no, los hijos tienen que crecer con sus padres y tienen que estar con sus padres, ese es el orden de la ley de la vida. Obviamente hay situaciones en las que Claro. pues eso no es posible por diferentes factores psicosociales, pero en el orden de las cosas el deber ser es que estén siempre con sus padres. Y hay abuelos o familiares que se lo Claro. cuidan como niños, Claro. como hijos, sino más que eso. Total, así Totalmente. es, así es. Pero nada hay y nada reemplaza el amor del padre y de una madre, e inclusive el cuidado de un padre y de una madre apto, obviamente. Hay situaciones en las que los padres tienen que tomar decisiones en el mejor interés de sus hijos, ¿no? Y obviamente, ¿quién soy yo para hablar ni juzgar? Y siento que en un padre apto, cuando toma esas decisiones, está pensando siempre en el porvenir y muchas veces tiene que medir en una balanza el riesgo versus el beneficio, ¿no? Y creo que es seguramente lo que muchas veces hacen aquellas personas que tienen que exponerse ellos mismos y también pues a sus hijos a situaciones adversas o de mucho estrés o de mucho riesgo. Y siempre, obviamente, me pongo a pensar mucho en que la situación que deben estar viviendo tiene que ser bastante difícil, ¿no? Para ellos poder inclusive tomar ese riesgo de hacer esa travesía. Pero más allá de eso, hablando específicamente en la situación migratoria actual y en ese miedo con el que pueden vivir actualmente los niños que ya están en el país, ¿no? Y que tienen que enfrentarse a una realidad en donde hay una constante amenaza. Y creo que eso va más allá de simplemente ser alguien nacido aquí o no nacido acá o con diversas situaciones migratorias o estatus migratorio. Pero siento que estos niños indudablemente enfrentan situaciones traumáticas, ¿no? Porque el ver, por ejemplo, a tu padre o a tu madre caer en una redada o el ver en donde hay un número o un gran número de inmigrantes siendo arrestados, detenidos, eso deja una huella impactante en el cerebro de ese niño. Que puede conllevar a un sinnúmero de secuelas. Puede resultar en síntomas de estrés postraumático, en donde los niños tienen flashbacks, por ejemplo, como diferentes recuerdos, ¿no? Durante el día que los hacen revivir esa situación. De trauma. De trauma, claro. Pueden revivir también la situación a través de los sueños y pesadillas, en donde constantemente están teniendo este miedo que incluso pasa el estado consciente, ¿no? Claro. En donde pueden también experimentar niveles de ansiedad elevados, de preocupación elevada, donde podemos también ver que se desarrollan síntomas de ansiedad por separación, en donde ya los niños entonces empezamos a ver los que tienen miedo de que los padres salgan de la casa, salgan a trabajar, de ellos mismos ir al colegio, ¿no? Inclusive le tienen miedo a que sus padres hagan actividades tan cotidianas como, por ejemplo, que mamá se haga las uñas o que papá se vaya a cortar el pelo, ¿no? Cosas que anteriormente en la dinámica familiar pues serían muy normales, que no presentan ninguna amenaza. Pero ahora vemos que ya los niños empiezan como a sentir ya un miedo desproporcionado, pero ¿hasta qué punto es desproporcionado? Porque es parte de su realidad, ¿no? Claro. Además hay factores que no ayudan, como por ejemplo las redes sociales, ¿no? En donde los niños están expuestos ya cuando tienen la edad y tienen el acceso a información que muchas veces no es vetada, muchas veces no sabemos el origen de dónde viene
y tampoco... Si son buena información, claro, o si es desinformación. Si es verídica, si es desinformación. Sí. También, por ejemplo, lo que vemos dependiendo del canal de noticias que los padres vean, lo que los amigos le pueden decir en el colegio o en sus otros círculos sociales. Entonces estamos expuestos también a los pensamientos y las opiniones de las otras personas, entre otras cosas, ¿no? Pero es un sinnúmero creo que de repercusión que tiene el hecho de que los niños sean y vivan en este constante estrés y miedo sobre la deportación propia o la deportación de sus padres. Eso realmente sin contar con el hecho del miedo constante a ser separado de tu familia, ¿no? Creo que eso es un miedo, o sea, no me Sí. puedo imaginar por un niño, por un joven, cómo se puede sentir sabiendo que en cualquier momento te pueden quitar tu familia. No me lo puedo imaginar, creo que es algo horrible. ¿Y qué diferencias hay entre un niño que vive en una estabilidad emocional, con seguridad emocional, entre uno que vive con ese miedo constante o con esa ansiedad, estrés? Claro, yo creo que eso también depende de la edad, ¿no? Y vemos diferentes reacciones dependiendo de la edad del niño y su etapa normativa de desarrollo, pero también va a depender mucho de la individualidad de ese niño y cómo su cuerpo y su cerebro reacciona ante esta situación, ¿no? Entonces, en los niños, por ejemplo, que vemos que reaccionan más como peleando, ¿no? Podemos ver un niño que puede afrontar preocupaciones y responsabilidades de los padres, ¿no? Porque muchas veces es el niño que es bilingüe en una casa en donde sus padres no pueden manejar tanto el idioma, entonces ellos son los que traducen, los que leen las notificaciones de la corte, las audiencias, ¿no? Que eso los expone muchas veces a situaciones no aptas o no apropiadas para su edad, que los hacen madurar de una manera mucho más rápida, ¿no? Quitándoles un poco, robándoles un poco hasta su misma inocencia y parte de su infancia, impregnando su infancia, digamos que de estas situaciones tan difíciles y traumáticas que tienen una repercusión pues a largo plazo en sus vidas. Pero vemos, por ejemplo, que los niños que reaccionan de esta manera, pues podemos ver un niño que está todo el tiempo en función y preocupación a lo que está sucediendo, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Alerta, hipervigilantes. En un niño, por ejemplo, que reacciona huyendo, la parte que hablábamos ahorita como es del flight response, ¿sabes? Yo huyo, puede ser el niño que tiene miedo de ir al colegio, que tiene miedo de que sus padres vayan a trabajar, que tiene miedo de hablar español en público porque no quiere que nadie a su alrededor lo asocie o lo categorice, ¿no? O que de repente vaya a ser como un factor de identificación para que su familia sea ahora un punto de atención, un centro de atención. Puede ser el niño que ya vemos que se reduce su interés en actividades que antes disfrutaba, entonces ya prefiere estar como más aislado, ¿no? Participar menos en actividades sociales. Y pueden haber los niños que están como en la mitad y son aquellos que simplemente se congelan. Que para mí esta es la más difícil de identificar, ¿no? Porque pues en los dos extremos vemos o el que está muy involucrado, porque está en su manera en su respuesta al estrés, está luchando o afrontando, y vemos al que está huyendo, ¿verdad? Pero el que está en la mitad, que es el que está congelado, muchas veces internaliza ese estrés, ¿verdad? Y puede ser el niño que a lo mejor no tenga dificultad verbalizando sus emociones, categorizándolas, identificando cuáles son los detonantes de esas emociones. El niño que pueda, por una falta de poder acceder a estas herramientas y recursos para poder sobrellevar esas situaciones, puede ser el niño que inclusive podamos ver más irritable en sus conductas, el niño que quizás antes pues mantenía un funcionamiento emocional muy normal, digamos, muy balanceado, y de repente ahora vemos que por cualquier cosa reacciona de una manera inesperada, de una manera frustrada, baja tolerancia a la frustración. Podemos ver que es más grosero, que es más altanero, ¿no? Yo veo mucho, yo veo mucho eso cuando se dice hijos rebeldes. Ajá. Pasa muchas veces. Sí. A veces son hijos ciudadanos que los papás son inmigrantes y al final esos hijos
son muy rebeldes con los papás. Pero, ¿crees que lo que han vivido, cómo han crecido y todo, ha podido impactar su vida y sus reacciones y sus comportamientos? Claro, obviamente, sí. O sea, sin No duda, son solamente sin rebeldes, duda es que han alguna. vivido. No, y yo creo que la palabra rebelde tiene mucho trasfondo, porque usualmente la rebeldía es la inhabilidad de poder de una manera efectiva y saludable comunicar tu desacuerdo, ¿no? Tu diferencia de opinión, o de no poder autorregular tu respuesta a una situación que se presenta diferente a como tú esperas que fuese, ¿no? Entonces, cuando me encuentro o me enfrento a una situación en donde mis padres no hacen lo que yo quiero, o la situación no se me da como yo espero, ¿verdad? Entonces, siento que tengo que revelarme, ¿no? Para poder hacer que mi voz sea escuchada, ¿no? Entonces, es cuando yo muchas veces le digo a los papás, hay que escuchar qué comunica el comportamiento, porque muchas veces la acción habla más que las palabras, y muchas veces no es congruente lo que el niño dice con lo que el niño hace, ¿no? Sí. De ahí viene la importancia de poder, de nuevo, abogar e impulsar la emocionalidad sana, ¿no? Este estatus emocional o este funcionamiento emocional sano en los niños, porque cuando vemos esto, volviendo a la pregunta que me hiciste, el niño que sí tiene una emocionalidad sana, funcional, es aquel niño que obviamente en el contexto de su crecimiento, porque pues no podemos esperar de un niño de 5 años que pues tenga alto raciocinio sobre lo que está pasando migratoriamente, pero dentro de esas habilidades un niño pueda practicar, ¿no? Porque esto es una habilidad que vamos practicando y desarrollando prácticamente desde que nacemos, ¿no? La autorregulación. Pueda practicar la autorregulación y pueda utilizar estas herramientas que ha aprendido, observado de sus padres, de sus seres queridos, cuidadores, de sus profesoras, de todo el mundo a su alrededor, para poderlas poner en práctica en situaciones de desafío, ¿no? Esto es lo que llamamos la resiliencia, ¿no? En poder utilizar estos recursos para poder decir, ok, ¿cómo supero esa situación? Entonces, en vez de desbordarme emocionalmente y de recurrir a explotar, ¿no? O estas situaciones como de alto nivel emocional en donde están muchas veces desproporcionadas a la situación, yo puedo pensar, sentarme en un momento y pensar y decir, espera, mi papá no me dejó hacer X, Y, Z, ¿verdad? Pero ¿tiene razón o no tiene razón? ¿Me merezco una consecuencia o no me merezco una consecuencia? A lo mejor no estoy de acuerdo, pero puedo entender, ¿no? O sea, puedo entender de dónde viene la conducta de mi papá o esa consecuencia, ¿no? Entonces, a eso mismo yo digamos que lo generalizo a cuando los niños pueden enfrentar situaciones de estrés y miedo, ¿no? Entonces, Claro. si un niño puede verbalizar, identificar sus emociones y decirte, de acuerdo a su edad normativa, mamá, papá, tengo miedo, estoy asustado, no puedo dormir, tengo hambre, me siento triste, identificar sus procesos biológicos, un niño que podemos ver desde cierto punto regulado, y ojo, no quiero con esto decir que la expectativa es que todos los niños estén regulados todo el tiempo, porque eso también es pues no Pues sí, es real, una utopía. es irrealista. Claro. Exacto. Es, digamos que un objetivo Claro. aspiracional, pero no es la realidad de la vida, Claro. mucho menos en nuestros hijos que están en constante crecimiento y que su sistema ejecutivo, que es el que los ayuda a autorregularse, pues es el más joven de todos nuestros sistemas cerebrales, ¿no? Entonces se demora mucho más en llegar a esa Claro. posición. ¿Y qué pueden hacer los papás? Un papá tiene un hijo que ves que se da cuenta que que Sí, no está bien, tiene algunos sí. problemas. ¿Qué puede hacer? Porque no creo que si vas al doctor y dices, mira, mi hijo no se siente bien, ese todo lo entiende, ¿no? No creo. Entonces, ¿qué podemos dar? ¿Qué consejo podemos dar a los papás en situaciones como esa? Esa es una excelente pregunta. Yo creo que lo primero que yo recomendaría es hacer un chequeo interno como padre de familia y preguntarme yo misma cómo estoy reaccionando en este momento, o sea, cuál es mi propio funcionamiento emocional, ¿verdad? Porque sabemos que en todos los niveles los niños van absorbiendo y copiando nuestras conductas, ¿no? Ellos aprenden a través de lo que ven. Y desde que estamos chiquitos, desde que los bebés nacen, sabemos cómo el funcionamiento emocional, tanto de padre como de madre, tiene un impacto directo en la habilidad de ese niño para regularse. Lo vemos en bebés,
Solamente con ver la expresión facial de sus madres, ellos pueden sonreír o pueden entender que algo le pasa a la mamá solamente cuando la mamá cambia su estado de ánimo, ¿no? Entonces, ese reconocimiento facial. Entonces, ellos La voz también, también. todo, la voz, el nivel de preocupación, tu El expresión nivel de facial, preocupación. claro, porque Ah, tú lo puedes manifestar a través de tu expresión facial, ¿verdad? O si tú cambias tus hábitos, si por ejemplo mamá todos los días hace ejercicio y de repente ya mamá no hace ejercicio, estás cambiando algo en tu hábito que tus hijos se van a dar cuenta que cambiaste, ¿verdad? O si por ejemplo tu semblante, de verdad, de repente eres alguien que se levanta todo el día, todos los días alegre, poniendo música y de repente ya esa rutina cambió, ya mamá no pone música, ya mamá si no mamá baila, no ya pone mamá música, ya sabes que hay un no, problema. algo Algo sucede, sucede, ¿no? claro. Entonces ellos empiezan a poder reconocer estas pistas, ¿no? Que muchas veces son no verbales en sus padres. Y también empiezan a nutrirse de este estrés que está como en el ambiente de la casa, ¿no? Cuando hay estrés en una casa y en un hogar, se percibe, se siente, ¿no? Las conversaciones no fluyen, las interacciones están como alteradas, marcadas, no hay expresiones de cariño, estamos como en un rush, ¿sabes? Como todo el tiempo actuando súper rápido, no le damos tiempo al tiempo. Entonces siempre invito a los papás primero a que se auto-chequeen, ¿verdad? Luego de eso, siempre los invito a que chequeen a sus hijos, es decir, tomar un espacio y tener un espacio durante el día. Y yo entiendo, obviamente, viviendo en este país, que muchas veces no tenemos tiempo ni para pensar. No, muchas veces Eh, papás trabajan dos Claro, trabajos, tres claro, trabajos claro, todo el sí, que tiempo. es imposible, pero no tiene que ser una cantidad de tiempo, sino la calidad del tiempo. Calidad. 5 minutos, 3 minutos en que yo se lo dedique únicamente e interrumpidamente a mis hijos y les pregunte cómo están, cómo se sienten, qué pensaron hoy, algo que quieran compartir conmigo, hay algo que te pueda ayudar a resolver, aquí estoy, ¿no? Brindándoles un espacio donde ellos puedan también compartir y verbalizar sus emociones, sin esperar o sin tener un temor a ser juzgados, ¿no? Donde ellos puedan ser, ¿va? Ellos, ¿no? Obviamente no estoy invitando a la falta de respeto, ni estoy Claro. invitando a la rebeldía, pero sí estoy invitando a que les demos voz y que permitamos que esa identidad de nuestros hijos se pueda ver manifestada también en cómo ellos verbalizan sus emociones, ¿no? Y lo que ellos sienten y lo que ellos piensan. Mamá, estoy de acuerdo con esto, o mamá, no estoy de acuerdo con aquello, o mamá, quisiera que esto no sucediera, o me siento de tal manera cuando esto sucede, ¿no? Y eso también viene de que los padres también sean transparentes con sus hijos, hasta el nivel en que sus hijos puedan tolerarlo, ¿no? Hay ciertas situaciones a nivel, yo diría que de procedimientos legales, ¿no? Que muchos niños, de acuerdo a su edad, pues no tienen que vivir ni tienen que estar involucrados, porque eso los hace también sentirse de una manera responsables para aquellos Ah, niños que tienen que cargar con esa responsabilidad, por ejemplo, del idioma, ¿no? Entonces, si yo no traduzco, ¿quién le enseña a mi mamá o quién le dice a mi mamá o a mi papá lo que está sucediendo en la corte, ¿no? claro. Muchas veces también podemos ver cómo hay niños que siendo ciudadanos pueden sentirse culpables hasta cierto punto, ¿no? De que ellos tienen ciertos privilegios que sus papás no. Y entonces se crea como una disyuntiva interna en yo tengo estos privilegios, pero estoy consciente de que mi papá o mi mamá no los tienen, y siento vergüenza muchas veces por tenerlo, me siento que este privilegio no me lo merezco, y eso me lleva a tener sentimientos de culpa, de pena, de tristeza, de ansiedad, de querer compensar. Entonces ahora también puedo ahora empezar a tener como actitudes o a adoptar actitudes de padre o madre con mis hermanos pequeños o dentro del hogar, ¿no? Que realmente no debería suceder porque cada niño tiene que poder vivir sus etapas de desarrollo y todas las experiencias y vivencias que vienen con esas etapas, sin tener que saltárnoslas. Claro. Entonces, esa pues, es la tercera recomendación. Y la cuarta, no sentir pena por buscar ayuda. Creo que es importante poder identificar si yo veo cambios en la manera como mis hijos reaccionan, cómo funcionan, cómo es su nivel de actividad, su nivel su apetito, su interés por actividades que les gusta, si los veo ansiosos, si los veo
pegados a mí, que tienen ansiedad por separación. Creo que es importante buscar la ayuda necesaria a través de una intervención clínica psicológica para que tengan esa red de apoyo a través de personas terceras que están preparadas para poder brindarles pues toda esta ayuda y estos recursos a los que lo necesitan. Y me dices algo muy interesante, que es los hijos que son ciudadanos americanos, que sienten como una culpa, ¿no? ¿Y qué pasa en ese caso? ¿Qué tipo de conflictos emocionales pueden surgir en esos niños que viven entre dos mundos? Porque sí hay todo su mundo, que la parte que es latina, de la familia, de la cultura, de sus raíces, y después la otra parte, que es la parte donde viven todos los días, van a la escuela, claro, y eso. Claro. Y lo acabas de describir de una manera bastante verídica. Es vivir en dos mundos, ¿no? El mundo donde yo soy parte de esta cultura porque nací aquí, aunque dentro de los mismos niños que nacieron aquí, me incluyo, ¿no? Seguimos siendo mucho más, o nos identificamos mucho más con la cultura latina, ¿no? Que con la anglo. Porque pues este país es un país de inmigrantes y es multicultural, dependiendo de dónde vivas además. Y además como latinos tenemos un abanico de diversidad en nuestra identificación cultural. Entonces, creo que estos niños viven, como lo describes, en dos mundos, en donde en un mundo son aceptados y ven una aceptación porque tengo un estatus migratorio en orden, ¿verdad? Pero al mismo tiempo llego a mi casa y me encuentro con la realidad de mi núcleo familiar, en donde esa no puede ser la realidad de mis papás o de mis primos o de mis tíos. Entonces, es como si tuviera que separarme dentro de dos mundos y vivo una disonancia cognitiva, ¿no? Que tengo ideas que están a los extremos, ¿no? Entonces, por un lado, pues me siento identificado con el país donde nací y con las leyes del país donde nací, y por el otro veo unas leyes que ahora están cambiando y que están no favoreciendo a mi núcleo familiar. Entonces, eso me puede hacer... núcleo familiar. Claro, imagínate. O sea, y hasta a mí mismo, porque dependiendo de la edad, pues como hablábamos ahorita, yo siempre abogo por la unión familiar y que los niños tienen que estar con sus padres. Entonces, va a llegar un momento en que si los padres pues tienen que irse, no por su decisión, sino son forzados a irse, los van, pues van a tener que muchas veces irse con ellos, ¿no? O sea, esa va a ser la secuela, ¿no? La consecuencia es que estos niños van a tener que ahora irse a otro país donde muchas veces ni siquiera han vivido, no lo conocen, no hablan el idioma, o sea, no tienen ni idea, o sea, no es su país, ¿no? Por un lado. Y si no van con ellos, con sus padres, entonces quedan bajo la tutela del Estado. Ah, claro. Que ahora, pues, conlleva a... Ese es otro tema, creo. Podríamos hacer todo un podcast, un episodio sobre eso, justo, ¿no? Sí. En qué sucede con los niños que quedan bajo la tutela del Estado, cuáles son sus vivencias, sus procesos, claro. Cómo es el proceso que funciona cuando van a albergues de niños o a los orfanatos, en donde tienen que obviamente pasar de casa en casa, de tutores, de foster parents, ¿no? Padres tutores, ¿no? O proveedores de cuidado temporales asignados por la corte. Entonces, estamos hablando de un universo completamente distinto de lo que es mi realidad. Entonces, de repente, hoy lunes, yo fui al colegio, vi matemáticas, ciencia, language arts, ¿no? Y regresé a mi casa y luego, pues, llegaron personas del gobierno y sacaron a mis papás de mi casa, y ahora, ¿qué hago yo? ¿Me voy con ellos? ¿No me quedo? Si es un niño de una edad, obviamente va a tener esta disyuntiva de yo no me quiero ir a otro país, pero pues mi deber es obviamente estar con mis padres. Hay muchos niños que pues no se separan de sus padres y se terminarán yendo, como hay otros en los que si a sus padres... hacen el sacrificio, los padres, el sacrificio lo hacen permitirle de estar correcto, aquí. Y se quedan con un familiar, o inclusive no tienen la opción, Julia, en donde esta situación puede suceder en el trabajo de los padres, o manejando en el carro, o caminando, ¿no? Al salón de belleza. Y de repente sus hijos pues simplemente quedan, como te digo, a la deriva, y ya no hay ni siquiera la opción de los papás de poder llevárselo. Ya ahí la corte los acoge. ¿Y qué pasa en ese caso en el desarrollo de un niño
o de un adolescente también que vive una situación de redada, que es, ¿no? Que vive, que es testigo de esa situación. ¿Qué Sí. pasa con ellos? Yo creo que vamos a ver exactamente lo mismo que hablábamos ahorita sobre el miedo, ¿no? O muy parecido. Es el tema, por ejemplo, de poder desarrollar síntomas de traumatismo, de estrés postraumático, lo que los hace revivir la situación que vivieron. Podemos ver también ansiedad por separación, en donde tenemos mucha dificultad poder separarnos de nuestros padres, y eso nos afecta nuestro funcionamiento diario, nuestro funcionamiento social, nuestro aprendizaje, si no queremos ir al colegio, eso afecta también cómo nos va académicamente, pero también obviamente crea una tensión en el niño, y yo creo que también le deja una marca y una secuela emocional de por vida, ¿no? Porque es un trauma el que están viviendo. Creo que también es importante, eso no sé, eso es mi idea. Sí. A mí me fascinan mucho esos temas porque creo que es muy importante. Sí. Y creo que muchas veces es importante tratar esas situaciones, Sí. enfrentarla ahora, porque si no se va a seguir con un trauma generacional que se trae, que sigue. Y eso es Correcto. algo que es muy, muy importante. Y a veces depende de los papás, son los papás primeros que tienen que hacer ese trabajo, porque es un trabajo. Es un trabajo, sí. Justo. Completamente de acuerdo. Siento que hay que abordarlo, hay que identificarlo, hay que perder el tabú y el estigma que hay alrededor de buscar una ayuda, y creo que eso hace parte de la cultura latina, ¿no? Pues cuando pensamos en ir al psiquiatra, al psicólogo, inclusive cuando vienen a mi consulta, que es un poco más médica, siempre veo o falta de información, ¿no? No sé por qué estoy aquí, o no entiendo eso mucho no el es para proceso. mí, no entiendo. O veo diferencias, por ejemplo, muchas veces entre papá y mamá en su entendimiento sobre la razón del diagnóstico, o inclusive en su percepción de la situación que está sucediendo. Entonces, yo creo que encontrar ese punto en donde la familia pueda decir: esto es un evento traumático para nosotros, sea cual sea el resultado, sea que terminemos en Estados Unidos como núcleo familiar, o sea que, y mucho más, si hay una separación, ¿no?, entre padres e hijos, creo que es mucho más traumático. Pero más allá de todo esto, creo que cualquier evento que cause el nivel de estrés y el nivel de miedo, temor con el que se vive, en este caso, por ejemplo, con el miedo de un niño a ser separado de sus padres, o a que sus padres sean deportados, tiene que ir acompañado de un apoyo psicológico. Ok, eso es muy importante. Sí. Y en tu opinión, da experta, porque eres una experta en esos temas, ¿hay frases, rutinas o espacios seguros que se pueden crear en una casa, en una familia, para ayudar para dar apoyo a los niños en esas situaciones? Sí. Fíjate que dentro de lo posible, lo que siempre recomendamos es que se continúe manteniendo una estructura. Y la estructura y el orden no solamente nos van a ayudar a tener y mantener una dinámica familiar organizada, ¿no?, en donde puede haber caos afuera, pero nuestro espacio seguro se mantiene en orden. Y este orden te estoy hablando no solamente es de que nuestra casa esté limpia, de que nuestros espacios estén organizados, todo donde debe estar, sino también mantener el orden en nuestro cerebro. Porque es que cuando el cerebro está en desorden, es cuando empezamos a vernos abrumados, y cuando empezamos a tener situaciones en donde nos desconcentramos, nos dejamos ir, la motivación se va, no mantenemos nuestras ideas y nuestras prioridades como lo más importante que debemos hacer todos los días. Y al cerebro le gusta el orden. Por eso funcionamos mejor. La rutina, el orden. Por eso funcionamos mejor y aprendemos mejor en lugares donde haya poca distracción, donde los espacios sean limpios, estén despejados, donde las cosas estén en su lugar. Porque un lugar organizado es un cerebro organizado. Un lugar en orden y con estructura es un cerebro organizado y con estructura. Entonces, eso nos va a llevar luego a que podamos pensar mejor, ¿va? A que podamos luego tomar decisiones
teniendo toda la información a la mano. Es como cuando tú estás tratando de armar una mesa, ¿verdad? Tú te compraste una mesa en Walmart. No, en IKEA. IKEA. Y de repente coges y sacas todas las partes de la mesa, pero no las organizas, sino que sacas todo y ¡pra!, lo tiras en el piso, ¿verdad? Te va a costar mucho más trabajo poder seguir las instrucciones si tienes que todo el tiempo, cuando vas a buscar algo, tener que despejar todo, versus tener todas las cosas organizadas en una fila y saber, ok, aquí va el primer tornillo, este es el que son 2 tornillos, esta es la otra maquinita que hace esto, este es el palito que va acá, listo, ¿ya? Entonces me vuelvo más eficiente, me vuelvo mejor solucionando problemas, y eso me hace también tener más calma, ¿no? Pero cuando tenemos un cerebro que está sobrecargado y abrumado, no estamos en calma, estamos en modo supervivencia. Entonces, esa es de las primeras recomendaciones en cuanto a hábitos, frases que podemos utilizar. Claramente luego está la parte del acoger o abrigar a nuestros hijos y darles mucha seguridad, aunque nosotros mismos no sepamos a ciencia cierta cuál va a ser nuestro futuro, ¿no? Porque realmente ahora mismo pues nadie lo puede determinar. Y obviamente me imagino que te hacen miles de preguntas a ti como abogada todos los días, pero abogada, dígame, o sea, ¿qué va a pasar? Y tú eres como que, o sea, no te puedo decir, no sé. No sé. Entonces, de la misma forma, también pienso que los padres pueden generalizar ese mismo abordamiento hacia sus hijos, es decir, no sé qué va a pasar, pero déjame por lo menos utilizo un lenguaje afirmativo de que te doy la seguridad que tengo dentro de mí basada en la esperanza, de que esto es un momento de la vida. Esperamos muchos, millones, esperamos que no sea el de siempre, pero es el que estamos viviendo desafortunadamente hoy, el día de hoy. Wow. Entonces, ¿cuál es el consejo que tienes para las familias en esas situaciones? Familias que están separadas o familias que se encuentran en esa situación o hijos que tienen residencia, ciudadanía porque nacieron aquí, pero los papás son indocumentados. ¿Cuál es el consejo que puede dar? Yo creo que ya varios los he comentado, pero dentro de todo, yo pienso que mi mayor consejo es luchar hasta el final. Yo creo que la peor batalla es la que no se libra. Y creo que agotar primero todos los recursos para poder llegar al objetivo, cualquiera que sea, de ese núcleo familiar. El segundo es mantener la calma, porque de nuevo, te repito, la calma nos hace pensar con cabeza fría, ¿no? Muchas veces la emoción se interpone, ¿no? Y no vemos un poco más allá porque nos abruma, nos da miedo lo desconocido, ¿no? Y hay momentos en los que, si ya es inminente que va a pasar un cambio, ¿no? Invito a que... Ay, no quiero que se me vaya. No, está apagar. Esto puede ser como bloopers. Si ya es inminente ese cambio, entonces invito a que la conversación tome como que se cambie a, bueno, y si esto sucede, ¿verdad? ¿Qué sigue para nosotros como familia? ¿Verdad? Entonces, hacer un plan. Claro, es pensar en, listo, digamos que no es lo que queremos que suceda, no queremos separarnos o no queremos irnos, en el caso de los padres, que para quien ni siquiera la separación es una opción, en caso de que ellos tengan que irse, pues sus hijos se van con ellos. Pero listo, si esto es lo que me tocó en este momento, porque pues no estamos en control, no lo podemos controlar, ¿cómo hago yo para mantener un poco de control dentro de tanto descontrol? ¿Ya? Entonces, pensar en ese plan B, listo, si esto sucede, entonces, ¿cuáles son mis opciones? ¿Dónde estoy parado? ¿No? Y empezar proactivamente a pensar en cómo armarnos, ¿no? Para poder afrontar ese cambio cuando ya sabemos que es inminente, que va a suceder. También mi consejo es que siempre se busque la unión familiar.
obviamente cada casa es un mundo y cada familia pues toma decisiones con base en sus necesidades y en su contexto, pero yo siempre abogo por la unión familiar, ¿no? Y porque pienso que pues juntos somos más fuertes, ¿no? Sí. Y los hijos tienen que estar con sus padres, ¿no? Donde quiera Cuando que es posible. cuando es posible y donde quiera que sus padres estén. Entonces, ese es el consejo. Y el último consejo es, hay redes de apoyo, hay organizaciones que brindan apoyo para las personas que están fuera de estatus o en un proceso migratorio que ahora mismo se ve afectado o amenazado, en donde se pueden apoyar, redes de apoyo que apoyan tanto a los adultos que están experimentando también ellos mismos ansiedad, depresión, estrés, para que puedan acceder a ciertos recursos y beneficios. NAMI Foundation es una de ellas. También están la sociedad, no, sociedad no es la palabra, es como the Catholic Charities. La empresa de caridad católica. Podemos poner la información sí. de eso aquí en los títulos, o sea, aquí en el programa también, en el episodio, así que lo vamos a tener, porque sí. creo que esas resources que son gratis, sí. que puedan ayudar a las personas, van a ser bien importantes. Claro, absolutamente. Esa es como la organización sin ánimo de lucro de las donaciones católicas o la caridad católica, donde también hay diferentes tipos de programas que ayudan desde apoyo en clínicas comunitarias hasta acceso a diferentes recursos, tanto para padres como para niños. Para los niños que tengan el privilegio y tengan el beneficio de tener cobertura pues, médica a través de los seguros. Ciertos seguros ofrecen también cierta cantidad de unidades que cubren la salud mental, entonces aprovecharlas lo máximo posible, hacer cita con un psicólogo clínico o un psicólogo pediátrico, pedirle al pediatra o a su doctor de cabecera que les haga el referido, y de esa manera poder actuar de una manera proactiva antes de que esos primeros síntomas que podemos experimentar o ver que nuestros hijos están experimentando se crezcan y se vuelvan ya luego como una bola de nieve mucho más difícil de manejar, empezar pues a tener este apoyo que va a llevarlos de la mano y los va a ayudar a poder afrontar este desafío. Wow. Yo creo que eso fue algo súper poderoso, doctora Pau. Muchas gracias. Hoy lo que aprendemos hoy es muy importante y no siempre tener situaciones así como de papeles o que puede dar seguridad o puede ayudar. Creo que muchas veces la cosa más importante es de dar atención a los niños, porque aunque a veces han nacido aquí, también cargan con la incertidumbre, con el dolor de un sistema migratorio que honestamente no siempre cuida a sus familias. Pero también aprendieron algo poderoso, que es entender lo que sienten los hijos. Es el primer paso para protegerlos y de verdad para estar allá al lado, para respaldarlos y apoyarlo en su desarrollo. Entonces, muchas gracias por acompañarnos hoy, doctora Pau. Fue un episodio increíble. Gracias por compartir con nosotros y con tanto corazón y claridad esa información. Si quieren seguir aprendiendo con la doctora Pau, la pueden seguir en Instagram y TikTok como Dr. Pau Comparte, o visitar su comunidad en línea drpaucomparte.com. Recuerde también que en ese podcast no solo compartimos información, compartimos esperanza y también herramientas para la comunidad inmigrante aquí en los Estados Unidos, que tiene que saber que aún sin papeles sí tienes derechos. Si conoce a alguien que podría beneficiar de esa información, también compártelo, porque nunca sabes a quién podría ayudar. Entonces recuerden también de suscribirse a el podcast de inmigración, que lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast y en nuestro canal de YouTube Abogada Julia, donde publicamos un nuevo video, un nuevo episodio cada 2 viernes del podcast de inmigración. Entonces, hasta la próxima. Gracias, doctora Pau. Gracias a ti por la invitación y por este espacio.